Muy buenos días, muchas bendiciones para todos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que después de haber leído y haber meditado, pues nos deja una enseñanza muy grande y muy importante para cada uno de nosotros, para que tomemos en cuenta y podamos a través de esta historia revisar nuestras vidas y ver cómo estamos operando, cómo estamos actuando en esos tiempos de dificultades, en esos tiempos donde nos visita la enfermedad, la situación económica, cómo estamos reaccionando o cómo estamos terminando nuestra carrera. Fíjense que esta historia es sobre el rey Asa y yo le he titulado Obedecer y confiar. La historia de Asa la podemos encontrar en Primera de Reyes 15 del 8 al 24 y en Segunda de Crónicas desde el 14 al 16. Asa, su nombre en hebreo significa médico, sanador. El texto nos muestra claramente que Asa reinó 41 años en Jerusalén. Hizo lo recto delante de los ojos de Yahweh y sin duda alguna fue un rey reformista. Él quitó del país a los sodomitas y quitó a todos los ídolos que sus padres habían hecho. Reparó el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico de Elohim. Privó a su propia madre Maaca de ser reina madre por su ídolo Acera, quemándolo junto al torrente de Cedrón. Acera era la diosa pagana de los habitantes del antiguo Canaán. Era representada por árboles con forma de mujer. Era considerada la diosa de la luna y la esposa de Baal, el dios del sol. Elohim ha dejado establecido claramente en la Torá que el pueblo tenía que erradicar totalmente el culto de Acera en su territorio. Eso lo vemos en Deuteronomio 2, del versículo 12, del 2 al 3, y dice: Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Asa hizo lo correcto guardando y obedeciendo el mandamiento, y fíjense que hasta su propia madre, que practicaba idolatría, él no la antepuso a Elohim, puso primero la voluntad de nuestro Padre. Lo malo del reino de Asa fue que con todo lo que hizo, aún así no fueron quitados de Israel los lugares altos. Hoy en día nuestros ídolos ya quizás no son esas imágenes talladas, bueno, en su gran mayoría, porque todavía se sigue viendo personas que idolatran a muñecos de yeso, de palo, de madera, de piedra. Pero hoy también hay ídolos modernos, entre comillas. Son aquellos que nosotros tenemos que identificar para erradicarlos de nuestra vida. Un ídolo es todo aquello que ponemos por sobre nuestro Elohim en nuestro corazón. También es algo o alguien que consideramos más importante que nuestro padre. Puede ser el trabajo, los negocios, los estudios, un noviazgo, los hijos, la diversión, la tecnología, que ha ocupado un lugar impresionante en esta generación. La tecnología ha cegado el entendimiento, ha vaciado la mente de nuestros jóvenes, de los adultos, de los niños. Es impresionante cómo la tecnología ha atrapado la mente del ser humano para que se mantenga ahí, vacía, solamente llena del nuevo orden mundial, de todas las cosas negativas que están pasando a nuestro alrededor, y que por el contrario sean sustituidas por la palabra del Padre, para que en los tiempos de tribulación y angustia podamos nosotros estar llenos de la presencia del Padre y sabiendo completamente que en toda esa angustia nosotros tenemos que levantar nuestras manos y el Padre va a obrar. Como punto número 2, el rey Asa edificó ciudades fortificadas en tiempos de paz. En 2 de Crónicas 14, del 6 al 7, dice: Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Yahweh le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: Edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Yahweh nuestro Elohim, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. El rey Asa fue un rey muy sabio. En tiempos de paz, en los cuales no habían guerras contra nadie, él edificó ciudades fortificadas para la protección de su reino. Pero espiritualmente esto nos da una lección muy importante, y es que las fortalezas espirituales de nuestra vida se levantan en tiempos de paz, no durante las batallas, como muchos creyentes a veces hemos hecho. La mayoría de nosotros hacemos lo contrario a Asa.
Nos fortalecemos en Elohim cuando estamos atravesando la batalla o la prueba. Ahí es que oramos, ayunamos, cuando estamos pasando por la dificultad. Pero en los tiempos de paz, muchos se olvidan de la vida espiritual, descuidando la oración, descuidando el altar personal que debemos tener con nuestro Padre. No vivamos una fe en guerra. Edifiquemos nuestra fortaleza en tiempos de paz, en esos tiempos de tranquilidad. Ahí debemos fortalecernos en Mashiach, para que cuando la prueba venga, nosotros podamos estar listos y nuestra fe esté sólida. También tenemos que el rey Asa confió en Elohim para pelear sus batallas. En 2 de Crónicas 14, 10, 12 dice: Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Meresa. Y clamó Asa a Yahweh su Elohim y dijo: Oh Yahweh, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Yahweh, Elohim nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Yahweh, tú eres nuestro Elohim, no prevalezca contra ti el hombre. Y Yahweh deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Asa tenía un ejército con 280,000 hombres diestros para la guerra y muy bien armados. Pero cuando vinieron los etíopes contra él, con un ejército que era 3 veces más grande que el de Judá, Asa no confió en su fuerza, ni en las armas, ni en su propio ejército. Él buscó a Elohim en oración para que lo defendiera. Cuando confiamos en Elohim en nuestras batallas, confiamos en Él y no en nuestra capacidad, bien sea económica, intelectual o en los amigos. El Eterno nos dará la victoria. Él pelea nuestras batallas sin importar cuán grande o cuán numeroso sea nuestro enemigo. También tenemos 2 puntos resaltantes en la vida de Asa y en parte negativos. Primero, él dejó de confiar en Elohim en sus batallas y buscó la ayuda del hombre. En 2 de Crónicas 16, del 1 al 4 dice: En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Yahweh y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y a las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Cuando en un momento de su reinado vino contra él Baasa, el rey de Israel, en lugar de clamar a Elohim por ayuda, como lo hizo con los etíopes, él va y hace pacto con Ben-Hadad, el rey de Siria, para que le ayudara en la batalla. Por supuesto, Elohim se molesta por ello y manda a un profeta para exhortarlo. El Adón le recordó como cuando confió en él, le dio la victoria contra un ejército muchísimo más grande que él. Y esta vez actuó locamente, dejando de lado la ayuda del Adón y confiando en la ayuda nada más y nada menos que de un rey pagano. Vemos como en el versículo 7 al 10 dice: En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Yahweh tu Elohim, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Yahweh, él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Muchas veces nosotros, los hijos de Elohim, cometemos el mismo error que el rey Asa, pues ponemos nuestra confianza en los hombres y menospreciamos el poder de nuestro Padre. Y el Adón nos dice: locamente has hecho. Nosotros no debemos tomar la misma actitud de él cuando somos exhortados. No debemos molestarnos ni con Elohim ni con sus mensajeros. Debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos hoy de todo lo que hemos estado haciendo mal. Y otro punto también negativo es que Asa confió más en los médicos
que en Elohim cuando le visitó la enfermedad. En Crónicas, segunda de Crónicas 16, 11 al 14 dice: Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Yahweh sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Vemos que el error de Asa no fue buscar a los médicos, sino que no buscó a Elohim. Es decir, él puso toda su confianza en la ciencia médica, en la medicina de esos tiempos, puso nuevamente su confianza en el hombre y no en Elohim. Ya había fallado en confiar en el rey de Siria, y ahora vuelve nuevamente a quitar sus ojos de aquel que él le había comprobado en vivencia propia que si clamaba a él le iba a ayudar. Su enfermedad se agravó tanto que, bueno, murió. Y lastimosamente, muchos creyentes ponen su confianza en la medicina y en los médicos que en Elohim. Hoy en día se ve una dependencia muy fuerte en la farmacia, en la farmaquía. Ciertamente la medicina antes era natural, era lo que se usaba en la mayoría de los casos, pero la medicina de hoy en día no es igual a la medicina que se veía en la antigüedad. Hoy es artificial, química, trayendo consecuencias más bien que no ayudan. Sin contar que en muchos casos crea una dependencia que a algunas personas les cuesta salirse de esa dependencia de un medicamento. Por ejemplo, en mi caso, mi duda era si un tratamiento hormonal se usa para regular las hormonas que están fallando y supuestamente ayuda para que funcionen correctamente. ¿Por qué, si entre comillas ayudan a que el cuerpo funcione correctamente, a la larga dan cáncer? Porque no son compuestos naturales, son artificiales, son químicos, muchos vienen de origen animal. Y si eso causan en nuestro cuerpo, lógicamente no están ayudando, se vienen convirtiendo en un veneno para nuestro cuerpo. En Éxodo 15:26 dice claramente: Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Yahweh Rafa, nuestro sanador. En Él tenemos que confiar. Desde una gripe hasta una enfermedad más grave, tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Padre, primeramente, y Él nos va a ayudar. Muchos podemos equivocarnos como lo hizo Asa. Esta historia está aquí plasmada en la Escritura para enseñarnos que podemos estar guardando los mandamientos, quitando la idolatría, podemos estar haciendo la obra, trabajando para Él, ser celosos de su palabra, y aún así no estar confiando y teniendo los ojos en Él. Solo en la confianza podemos seguir fieles a Él sin bajar los ojos de su presencia. Es como decir, buscar la bendición sin el dador de la bendición. Es imposible. Este rey reformador derribó altares, pero no mantuvo la confianza a Elohim. No quitó los lugares altos de su corazón. Se quedó acomodado en ellos. Y ya podemos ver los resultados. Muchos hemos cometido ese error. Y estamos aquí por medio de su gracia y misericordia. Y podemos corregirnos y continuar mejorando, haciendo lo bueno y lo recto y lo justo, pero sin dejar de mirarlo a Él en toda circunstancia. En cada cosa debemos clamar a Él primeramente. No debemos ponernos a luchar con nuestras propias fuerzas, porque si no vamos a llegar a la frustración. Eso es el resultado de luchar en nuestras propias fuerzas. Quizás si Asa hubiera hecho lo correcto, hubiera clamado a Elohim, Él lo habría sanado. O quizás no, pero estaría en paz. Porque solo cuando estamos pasando por la tormenta y clamamos al Padre, no va a escampar, pero sí va a llegar la paz y la solución al proceso. A veces solo nos pide estar tranquilos y Él obra. Pero Asa escogió acogerse a sus propias fuerzas. A pesar de haber quedado en la historia como un rey y reformador y que hizo lo correcto delante del Padre y fue homenajeado después de su muerte, Asa nos deja el ejemplo de cómo debemos nosotros buscar al Padre y así no cometer ese mismo error. Aunque estemos en los tiempos finales de nuestra vida, aún ahí el Padre nos acompaña. Él conoció el poder de Elohim cuando clamó
pero simplemente decidió alejarse. Y lo importante de esta carrera llamada fe que nosotros emprendimos un día no es cómo la comenzamos, sino cómo terminamos. Procuremos que nuestra vida sea cada vez más dependiente de Yahweh, para que al final de la carrera podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que después de haber llevado una vida como fariseo, como un docto de la ley, el poder de Yeshua lo transformó en alguien totalmente nuevo. En 2 de Timoteo 4, del 7 al 8 dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo espero que esta reflexión nos haga pensar de cómo estamos actuando y acercándonos más y más a Elohim. Sé que todos hemos pasado en algún momento por desiertos que lo primero que hacen es impedirnos buscar al Padre. Pero hoy que nuestra fe está creciendo, que nuestra fe está madurando, podemos ver que no somos nada, ni tenemos nada seguro en esta tierra, sino a nuestro Padre que está en los cielos. Así que hagámoslo hoy. Hagamos lo correcto, lo bueno que hizo Asa, pero evitemos lo incorrecto para que podamos seguir fieles y firmes aún en la última hora. Muchas bendiciones para todos.